¿Por qué no es problema? Porque no tiene ninguna aplicación. Por lo tanto, en geometría analítica solamente vamos a estar viendo ejercicios. Y ese no es un grado cognitivo tan fuerte como el de los problemas. Ahí son aplicaciones y ahí se tiene que agregar la interpretación del enunciado, ¿no? Bueno, lo primero que habíamos dicho es que la circunferencia es una línea que va a estar siempre a la misma distancia de un punto llamado centro, y ese segmento que va a marcar esa distancia sabemos que se llama radio. También hablamos de una línea tangente, donde esa línea tangente mencionamos que la línea tangente va a tocar en un solo punto la circunferencia, y ese punto precisamente recibe el nombre de punto de tangencia. Punto de tangencia. Eso lo deben de saber desde geometría euclidiana. No es algo que se enseñe aquí. Y también en el punto de tangencia va a tenerse un ángulo recto. Obviamente el ángulo recto puede ser el de arriba o puede ser el de abajo. Sabemos que en un ángulo llano, o sea en la línea, siempre voy a tener 180 grados, por lo tanto puede ser una o puede ser la otra. Eso me lleva entonces a la conclusión de lo que me dijeron sus compañeros hace un momento. Si tú conoces la recta tangente y conoces el centro, puedes utilizar la distancia de una recta a un punto para conocer el radio. Pero si tú conoces el punto de tangencia y conoces el centro, entonces puedes conocer el radio, pero a través de la fórmula de la distancia entre dos puntos, y de ahí conoces el radio. Estas fórmulas ya las conocemos. Una sabemos que tiene que ver con valor absoluto cuando está la forma ordinaria, y esta tiene que ver con lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces prácticamente lo de la circunferencia ya lo conocemos. Lo que habíamos visto en la clase pasada simplemente era relacionado a algo que se le denomina extensión. Algunas veces esa extensión también le denominan campo, pero vamos a dejarlo en extensión, que es uno de los valores más conocidos, y que esto me va a dar entrada a lo que posteriormente va a ser el dominio y va a ser el rango. No puedo hablar de dominio y rango porque ese solamente es en las funciones, y la circunferencia no es una función. Por lo cual, si yo les menciono que tengo, por ejemplo, una circunferencia que es x menos 2 elevado al cuadrado dividido entre, no es cierto, ahí no es dividido, disculpen, más una y más 5 elevado al cuadrado igual 49, díganme por favor cuáles son las características de esa circunferencia. 12, dime 12. Tendrá dos abscisas simétricas respecto a un eje respecto a un eje de simetría vertical, y tendrá dos ordenadas simétricas respecto a un eje de simetría horizontal. Ok, ¿qué más? 22. Dime 22, te puse medio punto, 12, dime 22. En una circunferencia. Ajá, ¿qué más? 42. Dime 42. 17. Su radio será 7. Ajá, ¿qué más? 18. Dime 18. Su centro es abscisa 2 y ordenada menos 5. Ok, va que va. A todos los que me contestaron la mitad, pues les estoy poniendo la mitad, ¿no? Porque no me lo están contestando completo. Entonces a todos les puse medio punto. Y esa es la parte importante, ¿no? Son simétricos con respecto a un eje de simetría vertical, y por lo tanto la abscisa izquierda y la abscisa derecha es idéntica. Son simétricos con respecto a un eje de simetría horizontal, por lo tanto la parte de arriba y la parte de abajo son simétricas. Además tiene un radio, obviamente es en la circunferencia, eso es en la circunferencia porque esto es una circunferencia, hay que identificarla, y el radio tiene un valor de 9 y el centro tiene el simétrico. Acuérdense que simétrico es mismo número, diferente signo, por lo tanto este tiene de coordenadas 2, menos 5. Y con esos datos que obtengo de todo lo que hemos aprendido, entonces yo puedo trazar una gráfica donde por aquí está el eje de las abscisas, por aquí está el eje de las ordenadas, el centro lo estamos ubicando en 1, 2, 1, 2, 3, 4, menos 5, por lo cual el centro está aquí, y entonces yo puedo determinar que hacia la derecha debo de moverme o desplazarme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque habíamos mencionado que ese es el radio. Eso quiere decir que este punto debe tener coordenadas, son 7 y 2 son 9, son 9, menos 5. Dime 21, ¿qué pasó? Es que
en la explicación puso radio igual a 9. Ah, sí es cierto, tienes razón. Dios te lo pague. Sí, profe, es 7. ¿Qué número de lista? ¿Me dijiste 21? Sí, 21. Ok, gracias. Acuérdense que me tienen que decir su número de lista para poder hacerles caso, ¿no? Y obviamente todas esas imprecisiones que tengo debido a que me distraigo, lo cual es común, pues, dando clase uno se distrae de muchas cosas, viendo a los alumnos o viendo, en dado caso aquí en la casa, a las personas que están a mi alrededor, pues es obvio que tenga distracciones y eso me genera imprecisiones. Por eso les digo, ¿no? En el examen, en la evaluación, en las tareas, cuando estén estudiando, reduzcan esas distracciones para no cometer imprecisiones. Bueno, de manera similar, dime 30 y... ¿Qué me dijiste? ¿35? 32. Dime 32. Ah, no corrigió su abscisa, profe, la dejó como 9. Ajá, está bien 9. Porque estamos partiendo de el centro que es 2. Entonces, si estás en 2, si te desplazas una distancia de 7, entonces aquí tienes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, desplazándote 7. ¿Sale bien? 35. Dime 35. Profe, bueno, es una duda. ¿Por qué es menos 5? Porque acuérdate que debe ser el simétrico. Entonces el simétrico de menos 2 es 2 y el simétrico de más 5 es menos 5. Eso lo habíamos visto en la clase pasada, de por qué se obtiene la H y la K, ¿va? Entonces acuérdense que son conceptos asociados, ¿eh? ¿Algo más? Bueno. 27, yo tengo una duda. Dime 27. ¿Por qué lo puso al más 7 y no al menos 7? Porque apenas voy empezando, el radio es 7, porque acuérdate que el radio proviene de esa forma de escribir, que aquí es radio al cuadrado, pero recuerda que al ser una distancia, yo no puedo considerar una distancia que sea negativa. Sabemos que por definición de radicación puede ser el número que multiplicado por sí mismo te dé 49. Por lo mismo, puede ser que partas de un menos 7 o partas de un más 7, pero por la definición de radio es una distancia y por lo tanto las distancias solamente son positivas. ¿Sale bien? Ok, le continuamos. Ahora bien, a partir del centro, si me regreso 7, porque la circunferencia obviamente es para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, en un lado, en el otro, en diagonal, etcétera, entonces estaría llegando al menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Obviamente estoy contando 7 saltitos de rana. O sea, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para llegar hasta allá. Y eso me lleva entonces a que este punto, que no tiene nombre, solamente es una referencia, tiene un valor que es menos 5 en las abscisas y también menos 5 en las ordenadas. Acuérdense que ahorita estoy con las abscisas, me estoy desplazando hacia la izquierda y hacia la derecha debido a que son simétricas. Como son simétricas, mi eje de simetría es vertical y a la izquierda y a la derecha debo tener lo mismo. Los puntos más representativos son los que puedo moverme de manera ortogonal. Ya habíamos visto que la proyección ortogonal es una perpendicular con respecto a los ejes de las abscisas y de las ordenadas. De la misma manera, como hay un eje de simetría horizontal, hay lo mismo en la parte de arriba, hay lo mismo en la parte de abajo, y por lo tanto lo que debo de hacer es desplazarme 7 para arriba y desplazarme 7 para abajo, por la simetría. Y por lo tanto, con esa simetría, me desplazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y entonces voy a llegar a otro punto, donde esos puntos, insisto, no tienen nombre, solamente son una referencia. Y este punto tiene coordenadas 2,2. ¿Por qué? Porque subí 7. Subí 7 quiere decir que a este le vas a sumar 7. Por eso te da el 2. Y de manera similar, yo para ver hacia dónde llega la circunferencia hacia abajo, tengo que desplazarme 7. Por lo cual me lleva a tener un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahí ya me desplacé 7 saltos a partir del centro. Acuérdense que por eso es el radio. O sea, el radio es la misma distancia hacia un lado, hacia el otro sentido, hacia el otro sentido, hacia el otro sentido, hacia el otro sentido, hacia todos los sentidos. Esa es la definición del lugar geométrico. Es el comportamiento del lugar geométrico. Por lo tanto, aquí llegó una coordenada que es 2, menos 12 y que obedeció a que de la ordenada me estoy yendo 7 hacia abajo, de la ordenada me estoy yendo 7 para arriba, de la abscisa me estoy yendo 7 a la derecha y de la abscisa me estoy yendo 7 a la izquierda. Ahí es donde estoy viendo la situación de los ejes de simetría
y la distancia que habíamos hablado, ¿no? En un eje de simetría, las distancias son las mismas, obviamente hablando de izquierda a derecha y hablando de arriba y abajo. Por lo tanto, si yo uno este punto con este punto a través de una curva, este punto con este punto a través de una curva, este punto con este punto a través de una curva y lo mismo para allá, pues más o menos ahí tengo la circunferencia. Obviamente sabemos que esto es un esquema y como es un esquema, pues no tiene que ser tan exacto. Si tienen ustedes un compás en su casa, pues hagan uso de la tecnología mecánica que tienen presente y háganlo, ¿no? Ahora bien, lo importante a revisar son las extensiones. Por lo tanto, va a haber una extensión en el eje de las abscisas. La extensión hace referencia a longitudes, hace referencia a de dónde a dónde. Si dicen cuál es la extensión de tu departamento, pues es, no lo sé, ¿no? Puedes decirlo en metros cuadrados, puedes decirlo en metros lineales, o puedes ubicarlo, es que está entre la calle tal y la calle tal. Entonces, de aquí lo que se trata precisamente es hacer referencia a las abscisas. Por lo tanto, si se dan cuenta, las abscisas están desde menos 5, que es el que está a la izquierda, y hasta 9, que es el que está a la derecha. Acuérdense que izquierda es abscisa y que derecha es abscisa. Por eso no considero la ordenada. La izquierda es considerar la abscisa del punto que está a la izquierda y la derecha es considerar la abscisa del punto que está a la derecha. Ahora bien, viene un concepto. Aquí voy a agregar unos corchetes. Esos corchetes quieren decir que exactamente está tocando el punto menos 5 y exactamente está tocando el punto 9. Si no lo tocara, hablaríamos que es desde menos 5 hasta hasta 9. Pero entonces, en la figura ya no aparecerían puntos, sino aparecerían huecos. O sea, habría un hueco, habría otro hueco, habría otro hueco, habría otro hueco. Y en ese momento, entonces ya no tengo el punto extremo. Y esos puntos extremos los van a ver a través de una herramienta que se llama límite. Y el límite les va a generar la existencia de puntos y la existencia de huecos. ¿Por qué existen los huecos? Porque si ustedes empiezan a estirar una liga, resulta que conforme le agregan cierta fuerza a la liga para estirarla, pues obviamente la liga va aumentando de longitud. Pero llega un momento en que con cierta fuerza se rompe. Eso quiere decir que ahí ya no existe la liga porque se rompió. Eso precisamente es un hueco. Los huecos son lugares en los que ya dejó de existir, pero sin embargo fue la fuerza suficiente para crear la ruptura. Entonces la ruptura se produjo a los 15 centímetros, por ejemplo, cuando estabas aplicando 3 newtons de fuerza. Ahí es donde surgen los huecos. Es la interpretación que se hace en el momento que estoy hablando de cosas que ya no existen, pero que sí las debo de considerar porque es el punto exacto donde desaparece. Por ejemplo, si ustedes están hirviendo el agua, si ustedes tienen un volumen y le están aumentando la temperatura, pues saben que conforme aumenta la temperatura el volumen va disminuyendo y llega un momento en que ya no hay volumen. Y ese ya no hay volumen es un hueco. ¿Por qué ya no hay hueco? ¿Por qué hay hueco? Porque ya no hay volumen. No existe esa parte. Podríamos dejarlo como que llega hasta ahí la línea, pero en realidad hay que ponerle un huequito porque ya no hay. De ahí desaparece y obviamente ya no puede seguir la recta hacia abajo. Entonces todas esas interpretaciones de hueco la van a ver ustedes ya en laboratorios de física, química, aeronáutica, biología, medicina, fisiología, fisicoquímica, sociología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que entiendan ahorita la extensión. ¿Qué es la extensión? La extensión es de dónde a dónde, de qué abscisa a qué abscisa hay circunferencia. Hay abscisa de menos 5 porque la abscisa que está a la izquierda es menos 5. Y hay abscisa hasta 9 porque el punto que está a la derecha tiene una abscisa que es 9. Así voy a calcular las extensiones de las abscisas. Pero de manera similar voy a poder calcular las extensiones en las ordenadas. Y la extensión en la ordenada obedece a de dónde a dónde hay circunferencia. Obviamente si estoy hablando de las ordenadas, entonces tengo que cambiar la conceptualización y debo de ver la ordenada del punto que está hasta abajo. Y eso me lleva a que la ordenada del punto que está hasta abajo es menos 12. Y la ordenada del punto que está hasta arriba, ese es un 2. Entonces fíjense cómo necesito tener bien claro
que si es su extensión en ordenada, lo que vas a utilizar van a ser ordenadas. Pero si es extensión en las abscisas, lo que vas a considerar son las abscisas de los puntos. Sabemos que a final de cuentas, este que estoy marcando no es una coordenada, es una extensión. Por eso estoy diciendo que hay extensión en las ordenadas desde menos 12 hasta 2. O sea, de abajo para arriba es de menos 12 a 12. Y en las abscisas es de izquierda a derecha. Por eso es de menos 5 a 9. Siempre vamos a mantener esa situación de negativo al positivo, de menos a más, para poder determinar, como ya les había dicho, cuál es la extensión considerando el punto que está arriba y considerando el punto que está abajo, o el punto que está a la izquierda y el punto que está a la derecha. Ahí, haciéndolo de manera similar, aquí podremos indicar que la que está abajo es el menos 12, porque estamos hablando de ordenadas, no me interesa el punto. Y el que está arriba es el 2, porque me interesa la ordenada, no me interesa la abscisa. Aunque obviamente la abscisa me da una ubicación, pero no me interesa porque no sé hasta dónde llego. Así es como yo voy a detectar las extensiones. ¿Cómo la voy a detectar? A través de mi gráfica, observándolo con mis ojos de la cara, el punto de arriba, el punto de la izquierda, el punto de la derecha y el punto de abajo. Así es como se obtienen las extensiones. ¿Hay un método analítico? Sí, el método analítico se hace a través de inecuaciones. Las inecuaciones las debieron de haber visto en álgebra, pero como generalmente no lo ven en álgebra, pues no vemos tanto ese apartado, aunque en su momento pues lo tendrán que ver en cálculo diferencial. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ok, sale bien. Ahora bien, ya que aprendimos a calcular las extensiones, necesito aprender a calcular otra cosa que ya saben calcular. No es que apenas se los voy a enseñar. Lo otro que ya saben calcular es algo que se denomina este punto, este punto, este punto y este punto. Esos puntos precisamente son las intersecciones, y esas intersecciones hay dos. Hay la intersección con el eje de las abscisas, pero también existe la intersección con el eje de las ordenadas. Pero la conceptualización ya la sabemos. Por favor, díganme de todo lo que hemos visto, ¿qué característica común tienen estos dos puntos? 12. 12, dime 12. Pasan por el mismo punto. No, dime 13. 21. 16. Dime 21. 27. 35. ¿Qué pasan por la Dime misma 27. Dime 20. ordenada? Dime 21. ¿Qué pasan por la ordenada? No, ¿alguien más? 35. 35. Dime 35. Que son polinomiales. No, ¿alguien más? 27. 27, dime. ¿Su X es 0? Exacto, su abscisa es 0. Esa es la característica que tiene esos dos puntos. Y eso ya lo habíamos visto cuando estábamos revisando los lugares geométricos. Les había dicho, todos esos puntos tienen la misma característica. Y la característica es que este punto que está aquí tiene una abscisa que es 0. Y la ordenada no la conozco. Y este punto que está aquí tiene la característica que la abscisa es 0, pero la ordenada no la conozco. Por lo tanto, cuando estoy hablando de la intersección con el eje de las ordenadas, debo de entender eso, que la abscisa siempre es 0. La y no sé cuál es, pero lo que sí yo sé es que la abscisa vale 0. Ahora, de manera similar, tenemos la otra situación, y esa situación pues ya sale de manera inmediata, ¿no? Y la otra situación es que este punto y este punto también presentan la misma característica que pues ya se la saben. Y esa característica es que este punto que está intersectando con el eje de las abscisas tiene una abscisa que no conozco, pero una ordenada que yo sé que es 0. Y este punto, que es donde está cruzando con el eje de las abscisas, es que tiene una abscisa que no conozco, pero estoy seguro que la ordenada es 0. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a calcular las intersecciones con el eje de las abscisas, lo que ustedes ya saben es que la ordenada es 0. Eso es algo que ya lo habíamos visto desde lugar geométrico.
Por lo tanto, como esos valores ya los conozco, lo único que debo de hacer es sustituir. ¿Qué quiere decir que voy a sustituir? Pues lo que quiere decir es que si me lo voy a llevar a la par, para que esto sea más rápido y no me esté tardando tanto tiempo, acuérdense que tengo que ser eficiente. Entonces la intersección con el eje de las abscisas quiere decir que voy a escribir un x menos 2 elevado al cuadrado más un 0 más 5 elevado al cuadrado, y esto es 49. Y de manera similar, para los ejes de las ordenadas, yo voy a escribir que x menos 2 al cuadrado, no es cierto, disculpen, que 0, dime, bebé. 21. Bueno, vemos a lo que se hace la aventura. Dime, mira quién voló. 0 menos 2 al cuadrado, Unicornio. sí, bebé, más y más 5 al cuadrado igual 49. Acuérdense que me tienen que decir su número de lista, ¿eh? No, Dime. 27. Dime Tengo una 27, duda. dime. El radio es al cuadrado, entonces no tendría que aplicar en sustituir definición de potencia. No, porque si tú te das cuenta, yo estoy sustituyendo en esta que está aquí arriba. Y en esta que está aquí arriba ya está el 49. Acuérdate que esta que está aquí arriba fue la que te di como dato. Y de ahí tú interpretaste que había eje de simetría vertical, parte izquierda y derecha simétricas, eje de simetría horizontal, parte de arriba y abajo simétricas, y que hay un radio 7 porque sabíamos que esta que está aquí está elevado al cuadrado. Y obviamente es una circunferencia y el círculo tiene este centro. Entonces yo ya conozco la que te había dado. Y esta que te había dado, ¿alguien se acuerda cómo se llama esta? Es 27. 12, dime 12. 22. Dime 12. Forma ordinaria de la circunferencia. Exacto, se llama forma ordinaria de la circunferencia. Entonces, como ya saben la forma ordinaria, 12, ¿verdad me dijiste? Sí, 12. Ok, como ya conocen la forma ordinaria de la circunferencia, acuérdense que forma quiere decir una manera de escribir y ordinario es que es muy común. Y de las formas ya saben que una forma tiene es una manera de escribir, donde esa manera de escribir puedes sustituir o puedes obtener valores representativos y que también te da la forma de la figura. O sea, son 4 características asociadas a forma. Al principio nada más les había dado una que era manera de escribir, ya luego les dije que era sustituir y ya luego les dije que era obtener información. Pero ahora ya lo concluimos con que también te dice qué tipo de gráfica es. Y ahora por favor, díganme por qué, cuál es el concepto de por qué yo pude sustituir esta Y aquí y esta X aquí. 22. Dime 22. Dime 22. Es por el concepto de lugar geométrico. Ok, por el concepto de lugar geométrico. Entonces ahí estamos agregando y eso sí hacía falta escribir, ¿no? No lo había escrito porque obviamente iba a surgir ahí la pregunta y esa pregunta era para que entendieran que voy a sustituir, pero esa sustitución no nada más es porque yo quiera. Esa sustitución es por el concepto de lugar geométrico. Y sabemos que el lugar geométrico es un punto que se mueve de acuerdo a cierto comportamiento y que hay un punto de coordenadas x, y donde puedo representar a cualquier punto que está en la gráfica. Por eso ya les mencioné, hay un punto que es de coordenadas x, 0 y hay otro punto de coordenadas 0, y. Pero eso fue concepto de lugar geométrico. Entonces de ahí viene toda la asociación, ¿no? Todo lo que hay que hacer. Obviamente, una vez que ya hice la sustitución, pues resulta que son dos cuestiones diferentes. En las dos situaciones, vamos a llevarlo a la par. En las dos situaciones lo primero que debo de hacer es detectar la jerarquía de operaciones. De esa jerarquía de operaciones me doy cuenta que no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, entonces me voy directamente a elevar el binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado. Y ese binomio al cuadrado sabemos que hay 3 tipos. Ya no los voy a poner porque ya no lo sabemos. De ahí obviamente voy a utilizar leyes de los exponentes porque voy a elevar un exponente a una potencia. Es la última vez que lo escribo. Y también voy a utilizar ley de los signos porque voy a estar multiplicando ahí dos cosas. Y también voy a aplicar definición
de potencia. Y entonces, de ahí el resultado de todos esos conceptos, dime. 27, tengo una duda. Dime 27. ¿Por qué en la ley de los exponentes le puso A, N si no tenemos un número al exponente? Porque este es 1. Sabes que este es un 1, aunque no esté escrito. Entonces cuando multiplicas este por este, es que te resulta el 2. Entonces habíamos dicho, ¿no? Aquí no hay un exponente porque el exponente quiere decir cuántas veces se multiplica por sí mismo, pero como ya está escrita la X, pues no le escribo el 1. Pero sin embargo, para aplicar la ley, sabes que tienes que multiplicar este exponente por ese. Por lo tanto, de ahí surge la aplicación de la ley de los exponentes. ¿Sale bien? Ok. Y luego de ahí, Sí. sabemos, dime. 32. Dime 32. ¿Y qué pasó con el 49? Aquí está. ¿No se tiene que sacar raíz? No, porque no estás obteniendo el radio. Acuérdate que la forma ordinaria menciona que tienes x menos h elevado al cuadrado y más y menos k elevado al cuadrado igual al radio al cuadrado. O sea, este número es radio al cuadrado. Ya, es un radio al cuadrado. ¿Y cuánto valor tiene? 49. ¿Qué estamos haciendo? Álgebra. ¿Qué quiere decir álgebra? Que ya no estoy interpretando. Hace rato sí interpreté. ¿Por qué interpreté hace ratito? Porque hace rato interpreté que este 49 era el radio al cuadrado y por eso el radio es 7. Y de ahí pudiste hacer la gráfica. Pero ahorita ya no estás haciendo la gráfica. Ahorita simplemente lo que estás haciendo es ya hacer álgebra. Espérenme tantito. Entonces, tengan en cuenta que la geometría euclidiana, la geometría euclidiana son definiciones. Por eso tienes que aprenderte que se llama recta. ¿Por qué le pusieron el nombre de recta? Porque así se le ocurrió a alguien. ¿Se pudo haber llamado de otra manera? ¿Como gaucho? Pues sí, ¿no? Pero alguien decidió que se llamara recta. Por eso la geometría euclidiana es axiomática. Tienes simplemente que aprender las definiciones. Pero cuando llevas a geometría analítica, es una interpretación de los valores numéricos, de los signos, de los exponentes, y eso te sirve para dibujar. Pero cuando estás trabajando ya el álgebra, allá no tiene nada que ver la interpretación. Por eso el 49 sigue siendo 49. De manera similar hacemos lo mismo en esta parte del otro trinomio. Obviamente ya me sé todos los conceptos. Lo único que estoy haciendo es aplicar la conceptualización de leyes de los exponentes, de binomio al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en los dos casos me surgen ecuaciones de segundo grado. Esas ecuaciones de segundo grado pues se trabajan de la misma manera. En otras palabras, lo que debo de hacer primeramente es revisar la jerarquía de operaciones. Profe. Dime. 37. Dime ¿Por qué puse 37. el 4 al principio? Porque aquí tienes un 0 menos 2 y debido a que a 0 le quitas 2, pues sigue siendo menos 2, ¿no? O sea, ahí no, ni es la ley de la resta ni es la ley de la suma. Y entonces, como el menos 2 por definición de potencia lo tienes que multiplicar por sí mismo 2 veces, por la ley de los signos te da un 4 y 2 por 2 te da 4. ¿Sale bien? Sí, profe. Ok, va que va. Cualquier duda díganmela, ¿eh? Acuérdense que están aprendiendo. Entonces, todo lo que les cause conflicto, díganmelo. Porque necesito dejar bien claros todos los conceptos para que no sufran. Llámese en una evaluación ordinaria, llámese en una evaluación extraordinaria, llámese en una evaluación a título de suficiencia, llámese en una evaluación de concurso interpolitécnico, llámese en una evaluación de olimpiada, llámese en una evaluación de ingreso a nivel superior. Entonces, por eso los conceptos deben quedar bien claros, todos, ¿no? Bueno, jerarquía de operaciones, de ahí obviamente me doy cuenta que hay términos semejantes y hay otros que no son semejantes. Por lo tanto, entre estos términos semejantes, lo que yo puedo aplicar es la ley de la suma, pero me doy cuenta que también hay un término semejante por acá. Por lo tanto, necesito hacer una operación inversa y al hacer la operación inversa me quedan con signos diferentes. Eso implica entonces que necesito hacer la ley de la resta. Y obviamente se tiene que escribir de manera adecuada. O sea, eso ya no es un concepto, eso es escríbelo bien. ¿Qué quiere decir escribirlo bien? Primero tiene que estar la x cuadrada, luego tiene de escribirse el menos 4. Posteriormente aquí sé que me da 29, con este para acá me queda entonces un menos 20. Menos 20 igual 0. Y de aquí ocurre lo mismo, tengo una y cuadrada más 10y. Con este me da un 29 y con operación inversa, pues me queda un menos 20 igual 0. Y entonces ahí va a surgir,
que para las extensiones, si ustedes se dan cuenta, estoy o voy a obtener dos valores. ¿Por qué son dos valores? Pues porque ya me di cuenta con mis ojitos de la cara desde hace rato que en el eje de las abscisas yo estoy teniendo dos intersecciones, la primera y la segunda. Díganme, ¿qué pasó? En esa parte que ahorita acabamos de hacer, ¿podría entrar también la definición de forma general? No, porque aquí no estoy graficando la recta. O sea, esto no lo voy a graficar porque esto no es una recta ni es una nada. Eso no es nada, eso es una ecuación. Entonces, forma general sí es cuando quiero dar el resultado de una recta, de una circunferencia, de una hipérbola o de una parábola. Acuérdense que forma general son todas, siempre y cuando estén igualadas a cero. ¿Sale bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues lo primero que me dicta es que debo de factorizar. Factorizar sabemos que es expresar en factores, y el método de factorización es uno que se denomina x cuadrada más bx más c, que eso ya lo saben desde que estaban en la secundaria, lo repasaron en álgebra, y si no se lo saben, pues ahorita lo aprendemos. Escribimos dos paréntesis, igualamos con 0, escribimos dos paréntesis, igualamos con 0. Muchas veces este 0 se lo comen, y eso es un error conceptual gravísimo. ¿Por qué es un error conceptual? Porque si no tiene el 0 no es ecuación, y si no es ecuación no se puede resolver. Por eso es un error súper grave. A todos los que se les olvide el 0, es un error súper grave, y de ahí ya están mal y lo demás está sin revisar, porque el error conceptual es grave. Es muy muy grave pasar de una ecuación que tiene dos soluciones a pasar a algo que no tiene solución porque no es una ecuación. Hay veces que dicen, es que se me olvidó solamente el 0. No, el concepto es el importante. Sabemos que para factorizar nos enseñaron que se debe de obtener la raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del primer término, y eso se va a escribir como primer término en los dos binomios que voy a tener de resultado. Ay, disculpen, aquí no es x, me emocioné. Este es y y este es x. Ahora bien, lo segundo que debo de hacer, y que también ya se los enseñaron, es que debo de escribir este signo tal cual. Ese signo tal cual va a ser la operación del primer binomio. Por lo tanto, la operación del primer binomio aquí es una resta, y la operación del primer binomio aquí es una suma. Ahora, lo que debo de hacer es multiplicar esos signos. Por lo tanto, si multiplico esos signos, si multiplico este signo por este signo, me da un signo positivo, y ese signo positivo es el que debo de escribir como operación del segundo binomio. Multiplico este signo por el segundo signo, y ese signo es el que voy a escribir como operación del segundo binomio. Y de ahí necesito detectar lo que ya saben ustedes, que es cuáles son los números. Ay, disculpen, dejé de compartir. Lo apachurré sin querer. Ya, otra vez ya está compartido. Disculpen, oprimí un botón que no era. Entonces, de ahí ustedes saben que deben de calcular los números. Esto se lo voy a escribir con marcatextos porque eso es más importante. Los números que multiplicados les dé 20. Los números que multiplicados les dé 20. Esos números que multiplicados son 20, pues obviamente se los escribo por acá. Puede ser el 1 por el 20, puede ser el 2 por el 10, puede ser el 4 por el 5, y ya. No hay más que estas tres parejas. ¿Por qué? Porque todos deben ser números primos o múltiplos de factores primos. Por lo tanto, si yo empiezo a calcular qué pareja me da por resultado el coeficiente, fíjense cómo este 1 y 20 no me da el 4. Este 2 y 10 tampoco me da 4. Y este 4 y 5 tampoco me da 4. Vamos con la otra. Este 1 y 20 jamás me va a dar 10. Este 2 y 10 tampoco me da 10. Y este 4 y 5 menos me da 10. Dime, 39. Disculpe, entonces en los conceptos no también iría la ley de los signos. No, porque el método de factorización implica raíz cuadrada, implica signo del primero, implica multiplicación de signos, e implica la ubicación a través del cálculo de factores primos. Entonces, en el concepto de factorizar, y cuando tú mencionas el modelo de factorización o el método de factorización, como tú le quieras llamar, ahí ya conlleva muchos conceptos.
Es como racionalizar el exponente. Racionalizar el exponente lleva muchos conceptos. Racionalizar el denominador también lleva muchos conceptos. Este es un concepto muy robusto, este también. Y obviamente factorizar también es muy robusto porque partes de 7 métodos diferentes. Y esos 7 métodos hay que dominarlos, no nada más hay que medio me lo sé, ¿no? Por eso se lo estoy explicando. ¿Por qué se lo estoy explicando? Porque de aquí en adelante lo que siempre vamos a estar haciendo es factorizar. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando que todos los lugares geométricos que tienen que ver con cónicas, aquí no lo escribí, es una parábola, o sea una ecuación cuadrática, una circunferencia, o sea ecuación cuadrática, una hipérbola, o sea ecuación cuadrática, y una elipse, o sea una ecuación cuadrática. Entonces ahorita lo que vamos a estar manejando de manera natural es el binomio al cuadrado, que ya lo vimos, y también la factorización. ¿Cuáles factorizaciones? Todas. Generalmente utilizaremos 2 o 3, pero debemos de sabernos todos los métodos. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok. Conclusión, no se puede factorizar. No se puede factorizar. Como no se puede factorizar, entonces vamos al siguiente recurso, donde el siguiente recurso lo conocen ustedes como completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Vamos a utilizar fórmula general? Pues no. ¿Por qué no? Porque la fórmula general es aritmética. Y no estamos en aritmética, estamos en álgebra, que apoya directamente a geometría analítica. Si estuviéramos en aritmética, o sea, en la secundaria, posiblemente se las dejaría usar. Y ni así, ¿no? Porque hay que entender cómo se hace el completar el trinomio cuadrado perfecto. Ok, ¿cómo se completa el trinomio cuadrado perfecto? Pues lo primero que debo de hacer es operación inversa. ¿Qué quiere decir hacer la operación inversa? La voy a hacer por pasitos, para que entiendan que es completar el trinomio cuadrado perfecto. Operación inversa quiere decir que aquí tengo un x cuadrada menos 4x, y lo primero que voy a hacer es la operación inversa con el término independiente, escribiendo en el miembro derecho. Obviamente si aquí es una resta, la operación inversa es una suma. Hago lo mismo en la otra ecuación. Acuérdense que lo estoy llevando a la par. Aquí es y cuadrada más 10y igual con 20. Si se dieron cuenta, la aplicación de la operación inversa es la misma. Vamos a continuar. ¿Qué es lo siguiente que se hace para completar el trinomio cuadrado perfecto? Pues se hace la propiedad de la igualdad. Y esa propiedad de la igualdad obedece a que tú debes de hacer la operación, la misma operación, en ambos miembros de la ecuación. Eso quiere decir que la propiedad de la igualdad se va a hacer con un número que es este 4 dividido entre 2 y elevado al cuadrado. 4 entre 2 te da 4. Perdón, 4 entre 2 te da 2 y 2 al cuadrado te da 4. Ese 4 es el que tú vas a utilizar para hacer la propiedad de la igualdad. Eso es en la primera ecuación. Pero en la segunda ecuación la propiedad de la igualdad la vas a hacer con el 10, con este 10. Fíjense cómo no estoy considerando el signo, es solamente el coeficiente. El 10 lo divido entre 2, lo elevo al cuadrado, con lo cual me da 5 al cuadrado, que es aplicar la definición de potencia, es un 25. Por lo tanto, aplico la propiedad de la igualdad con ese 25. Con eso estoy completando el trinomio cuadrado perfecto. ¿A partir de qué conceptos? Primer concepto, operación inversa, por eso aquí está el 20. Y segundo concepto es propiedad de la igualdad, partiendo que siempre para completar el trinomio cuadrado perfecto debes de considerar este coeficiente, y de ahí ese coeficiente tú lo vas a dividir siempre, siempre, siempre lo vas a dividir entre 2 y lo vas a elevar al cuadrado. Eso siempre se hace. Por eso te surge de resultado otro coeficiente que es, otro número que es un 4, que se te va a permitir completar el trinomio cuadrado perfecto, pero por propiedad de la igualdad debes de hacer la misma operación en ambos lados. Lo mismo acá. Este 25 te permite completar el trinomio cuadrado perfecto, pero por propiedad de la igualdad lo debes de hacer de ambos lados. Ahí es donde todo lo que hemos estado aprendiendo se va uniendo y podemos aplicar cualquier situación con el fin de lograr el objetivo. ¿Sale bien? Entonces eso váyanlo haciendo siempre, tengan en cuenta lo que se debe de hacer para que entiendan, ¿no? Muchos otros hacen algunas cosas medias raras y no te dicen por qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debes de aplicar? Operación inversa y propiedad de la igualdad. ¿Con qué? Con el coeficiente que divides entre 2, con este coeficiente que divides entre 2, este coeficiente que divides entre 2 y que lo elevas al cuadrado. Ahora bien, ya que hiciste todo eso, ya lograste el objetivo. Vamos a escribir que completar el trinomio cuadrado perfecto, ese es el objetivo.
aunque en realidad no es un procedimiento, porque está ligado a dos conceptos, no es un procedimiento completar el trinómico cuadrado perfecto, simplemente es un objetivo. Entonces, lo que debo de hacer ahora es factorizar. Acuérdense que lo que yo quise hacer hace rato fue factorizar, pero no pude. Por lo tanto, hago la propiedad de la igualdad y operación inversa para poder lograr la factorización. El detalle es que ahora vas a factorizar al trinomio cuadrado perfecto, porque este ya se llama trinomio cuadrado perfecto, porque este ya se llama trinomio cuadrado perfecto debido a que tú lo construiste. ¿Cómo lo construiste? Dividiendo entre 2 y elevando al cuadrado y aplicando la propiedad de la igualdad. Así construyes el trinomio cuadrado perfecto. Y entonces factorizas el trinomio cuadrado perfecto y además, pues aquí se ve que debes de hacer una operación donde debido a que tienes el mismo número, pues debes de hacer algo que se llama ley de la suma en ambos casos. ¿Cómo es que yo factorizo al trinomio cuadrado perfecto? Pues lo primero que debes de hacer es escribir un binomio que va a estar elevado al cuadrado, un binomio que va a estar elevado al cuadrado, donde le vas a obtener raíz cuadrada al primer término, y aquí vas a escribir una x y aquí vas a escribir una y. Posteriormente vas a obtener una raíz cuadrada, pero esa raíz cuadrada va a ser al tercer término, y esa raíz cuadrada la vas a escribir como el segundo término, y por último vas a considerar dejen agarrar otro color, vas a considerar al signo, y este signo del término lineal lo vas a ubicar como operación del binomio, y este signo del término lineal lo vas a ubicar como operación del binomio, y con eso tú ya lograste factorizar al trinomio cuadrado perfecto. Así se factoriza. ¿Qué es lo que haces en el miembro derecho? Pues en el miembro derecho simplemente realizas la ley de la suma, como tienen el mismo signo, sumas los números y dejas el signo que predomina. Lo mismo lo haces en la otra, que aquí te da por resultado un 45, y con eso ya logras poder empezar la siguiente estrategia, donde la siguiente estrategia está referida a calcular el valor de la incógnita. Pero para calcular el valor de la incógnita, o sea, cuánto vale esto y qué valor tiene esta, para calcular el valor de la incógnita, tú debes realizar primeramente jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Porque primero se hace esa resta. Pero esa resta no la puedes hacer porque no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes y tú quieres calcular el valor, tú no vas a elevar el binomio al cuadrado, porque si elevas el binomio al cuadrado se va a hacer no un cálculo, sino lo que vas a hacer es hacer operaciones. Entonces vas a proceder a hacer operación inversa. Y si haces operación inversa, aquí hay un cuadrado, la operación inversa es una raíz. Pero tú te das cuenta que el 24 puedes racionalizar el radicando. ¿Por qué puedes racionalizar el radicando? Pues porque resulta que el 24 lo puedes factorizar como un 4 por un 6. Y si tú te das cuenta, este 4 tiene raíz cuadrada exacta. Este 6 no, pero el 4 sí. Lo mismo con este. Cuando tú haces la operación inversa y obtienes aquí una raíz de 45, resulta que el 45 tú lo puedes factorizar como un 9 que multiplica un 5. Si tú te das cuenta, el 9 tiene raíz cuadrada exacta, este tiene raíz cuadrada exacta, este tiene raíz cuadrada exacta, pero el 5 no. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer, deteniéndome ahí un poco, es que vas a escribir un 2 por la raíz cuadrada exacta del 4 multiplicado por una raíz de 6. Aquí también, este 9 tiene raíz cuadrada exacta, por eso lo que voy a escribir va a ser un 3 de la raíz cuadrada exacta por una raíz de 5 del número que no tiene raíz cuadrada exacta. Acuérdense que racionalizar el radicando proviene de factorizar al 45. ¿Cómo lo factoricé? Como un 9 por un 5. El 9 tiene raíz cuadrada exacta y el 5 no. Por eso el 5 se deja expresado como raíz y al 9 sí le obtengo la raíz cuadrada, cuya raíz cuadrada exacta es 3. Eso es racionalizar el radicando. Ahora bien, acuérdense que lo primero que hice fue operación inversa. La raíz y la raíz. Pero ahora te hace falta la otra, que es esta resta, que la operación inversa es la suma, y esta suma, que la operación inversa es una resta. Ahora bien, hay que agregar otro concepto. Debido a
algo que tú conoces que se denomina definición de radicación, tú sabes que una raíz de un número puede ser un más 3 por un más 3 o puede ser un menos 3 por un menos 3. Eso implica que el resultado de una raíz tiene dos posibles resultados, que es el positivo y el negativo. Debido a que estoy en álgebra y en aritmética, entonces aquí debo de agregar que este se llama más con un menos, porque puede ser valor positivo o puede ser valor negativo. Y ahora sí, la operación inversa a la resta es una suma. Aquí está la suma, solamente que el signo no se escribe al principio. Y la operación inversa de una suma es la resta, por lo tanto aquí escribo la resta y aquí escribo el 5. ¿Por qué no escribo este 5 por acá? Pues porque este símbolo de más menos es más complicado, por eso primero escribo un número que se llama número entero y luego escribo un número más raro, porque este número tiene dos signos. Por eso ese lo escribo después. Los más fáciles, o sea el número entero, sabemos que un número entero es un número que tiene signo, ya sea positivo o ya sea negativo. Por eso se escribe primero el número entero y luego escribo el número irracional, porque los números irracionales son más complicados. Aparte de ser más complicados, conlleva un positivo y un negativo, y esa es la razón por la cual aquí tienes un valor de x que va a ser x 1,2, porque tienes dos valores de x, y aquí tienes una y que es 1,2. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos de intersección? Acuérdense que aquí necesito encontrar los puntos de intersección. Aquí también necesito encontrar los puntos de intersección. Pues recordemos que aquí estamos hablando de la intersección. Ya se me olvidó. Aquí está. Aquí estamos hablando de la intersección con el eje de las abscisas donde la y vale 0. Eso quiere decir que el punto de intersección es un punto que le voy a llamar punto A, por ejemplo, y ese punto tiene una abscisa que es 2 más 2 por raíz de 6, 0. ¿Alguien me puede decir por qué es 0? 18. 18, dime 18. Porque, bueno, arriba dijimos que la intersección era con las ordenadas era 0. Exacto, siempre era 0 el valor de la ordenada. Eso lo dijimos desde el principio, o sea, no tengo más que explicar porque eso ya lo mencionamos, eso ya lo sabemos. Por eso, solamente lo voy a escribir bien este 6 porque está medio feito. Entonces este es 2 raíz de 6 en la abscisa y 0 en la ordenada. Y el punto B, que también estamos hablando de un punto de intersección en la abscisa, es 2 menos 2 por la raíz de 6, 0. Porque insisto, sabemos que todos los puntos que están sobre el eje de las abscisas tienen una ordenada que es 0. Eso ya lo sabemos. Y entonces, los puntos de intersección, los otros, pues vamos a llamarle un punto C, solamente porque se me antoja. Y este es una abscisa que es 0 y una ordenada que es menos 5 más 3 por la raíz de 5. ¿Por qué 0? 16. Dime 16. Dime 16. 16, dime. Es 0 porque estamos en las ordenadas y no avanzamos en las abscisas. Así que las abscisas equivalen a 0 porque solamente estamos trabajando en las ordenadas. Ok, porque sabemos que en el eje de las ordenadas siempre todas las abscisas son 0. Por eso ya no es necesario como que pensar que vas a calcular, ¿no? O sea, eso lo tienes de conceptualización desde el principio. Acuérdense que desde el principio dijimos eso. La conceptualización del eje de las ordenadas en la intersección es que la abscisa es 0. Por eso esta abscisa es 0 y obviamente la otra también tiene una abscisa que es 0. Vamos a cambiarle aquí. No puedo manejar el punto C porque el punto C dijimos que es centro. Entonces vamos a manejar el punto D para no causar alguna confusión, una duplicación de conceptos. Y entonces este es 0, menos 5 menos 3 por la raíz de 5. Acuérdense que esto que estoy viendo no es geometría analítica. Esto es álgebra. El único concepto de geometría analítica, debido a que estos puntos de intersección están en la vertical, sabemos que el eje de las ordenadas es vertical. Sabemos que el eje de las abscisas, es horizontal. Esos son los conceptos de geometría analítica. Solamente ordenada vertical, abscisa horizontal. Pero todo lo demás, o sea, todo lo que hicimos
desde aquí, todo esto, todo esto, eso es álgebra, ¿eh? Eso no es geometría analítica. Lo único que estoy haciendo es retomar los conceptos de álgebra. Vuelvo a repetir, ¿voy a utilizar la fórmula general? No, ¿por qué no? Porque no es aritmética. Y si en alguna de las evaluaciones lo utilizan, no se los voy a tomar en cuenta porque es geometría analítica, no es aritmética. Necesitan mostrar todos los conceptos que ustedes saben. Y esos conceptos son desde álgebra, ¿no? No les estoy enseñando algo complicado, solamente estamos repitiendo las conceptualizaciones y dejando bien claras las conceptualizaciones para que no haya ningún problema. ¿Alguna duda, jóvenes? Esto que les enseñé de extensiones sin intersección, ¿va a cambiar para la parábola, para la hipérbola o la elipse? ¿Sí, por qué o no por qué? 16. Dime 16. Yo digo que sí, que no va a cambiar en lo de la intersección, ya que estamos hablando de los ejes de las abscisas y de las ordenadas. Exacto. Entonces no creo que cambie. Entonces no cambia. Entonces, esto que les... ¿Qué número de lista me dijiste? ¿16? Sí, profesor. Ok, entonces las intersecciones no cambian. ¿Por qué no cambian? Pues porque los ejes son los mismos. Entonces no importa lo que tú dibujes, ya sea que tú dibujes una parábola, de todas maneras se sigue cumpliendo que en estos puntos siempre vas a tener una abscisa que no conoces y una ordenada que sí conoces. Y en los puntos, los otros, en este punto, pues lo va a ocurrir en este punto, es que en ese punto no conoces a la ordenada, no conoces a la ordenada, pero sí conoces a la abscisa. Entonces, las intersecciones es lo mismo para parábola, para hipérbola y para la elipse. No cambia. Ahora pregunto, ¿la extensión cambia? 12. Dime 12. No, porque por ejemplo en su dibujo que acaba de poner, pone 2 puntos, entonces sería de donde inicia, de un punto de la parábola a el donde termina el extremo. Exacto, tampoco cambia. Por eso, qué bueno que su compañera comenzó con las intersecciones, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, yo les dibujo una elipse, fíjense cómo la elipse aquí comienza y aquí termina. Entonces, si yo les digo que este punto, por ejemplo, es un menos 2,5 y este punto, por ejemplo, es un 10,5 y este punto que está hasta aquí abajo, por ejemplo, es un 3,0 y este punto que está acá es un 3,8, por ejemplo, entonces ustedes ya pueden determinar directamente cuál es la extensión en las abscisas. ¿Alguien me dice cuál es la extensión en las abscisas? 15. Dime 15. Sería menos 2,5. No. 12. 12, dime 12. Dime 12. Menos 2,10. Ok, es menos 2,10. Muy bien. Entonces, 12 me dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, antes la primera que me contestó fue la 5. 15. 15, ok, te voy a poner medio punto 15 porque dijiste la mitad y ahí como que pues ya ayuda más o menos ubicarse, ¿no? Entonces, de ahí me doy cuenta que solamente de dibujarla, y acuérdense que yo la puedo dibujar simplemente porque ya conozco la forma ordinaria, y si yo conozco la forma ordinaria la puedo dibujar. Les había dicho en la clase pasada que los parámetros son los que te ayudan a dibujar. De manera similar, ¿alguien me puede decir la extensión de las ordenadas? 13, dime 13. Dime 13. Dime 13. 0,8. Muy bien, 0,8. Muy bien. Entonces fíjense cómo es de volada. O sea, 13 me dijiste, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es súper rápido. Nada más hay que hacer primero la figura. Y ya que hayas hecho la figura, ya conoces los extremos. Y como ya conoces los extremos, ya lo puedes hacer. Obviamente en la parábola va a cambiar un poquito, porque la parábola, si se dan cuenta, aquí comienza la parábola, pero no tiene fin. Como no tiene fin, entonces cambia un poquito. La hipérbola también, si se dan cuenta, aquí termina, pero no tiene fin para allá. También no tiene fin para allá. Y por lo tanto va a cambiar un poquito, pero si se dan cuenta directamente de la forma de dibujarla. Por eso
Lo que les enseñé en la clase pasada y esta clase es para todo el curso. Conclusión, ya casi acabamos el curso desde el punto de vista conceptual. Lo único que hace falta es ver el punto de vista, la interpretación de cada una de las formas. ¿Sale bien, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Sí, profesor. Yo tengo una duda. Dime. Me perdí. ¿Por qué la extensión de la ordenada es 0,8? Pues porque acuérdate que estás hablando de las ordenadas. Y si estás hablando de las ordenadas, este punto está hasta abajo, pero en las ordenadas lo que te importa es la ordenada. Por eso comienzas con 0. Y en este punto que está hasta arriba, en las ordenadas, lo que te interesa es la ordenada, por eso está en 8. De igual manera, cuando tú estás hablando de las abscisas, lo que te interesa son las abscisas. Por eso, este punto que está a la izquierda, la abscisa es -2. Y en las abscisas, este punto que está a la derecha, lo que te interesa es la abscisa, que es 10. Por eso es tan importante el kinder. Porque el kinder te da la ubicación entre lo que es arriba, abajo, izquierda y derecha. Y hay que aceptarlo. En el kinder luego les cuesta un montón de trabajo saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Y peor tantito, les cuesta más trabajo que es abajo y que es arriba. Aunque pareciera que es más fácil, ¿no? Porque te sientas y te paras. Pero sin embargo eso cuesta mucho trabajo. Y se van a dar cuenta que la gran mayoría de ustedes va a fallar en la extensión de las ordenadas. ¿Por qué falla? Pues porque por alguna razón les cuesta trabajo abajo y arriba. De veras, eso no lo entiendo. No he entendido cuál es el proceso mental que les lleva a esa confusión tan grande. Y que generalmente lo dicen primero arriba y luego abajo. Entiendo que eso obedece a la manera de escribir, ¿no? Siempre escriben de arriba hacia abajo. Pero pues también entienden que primero están sentados y luego están parados. Entonces ahí como que hay que hacer un ajuste fuerte, ¿no? Donde primero se escribe abajo y luego se escribe arriba. Ahí, primero se escribe izquierda y luego se escribe derecha. Ahí también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que primero se escribe el de la izquierda y luego se escribe el de la derecha. Primero se escribe el de abajo y luego se escribe el de arriba. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, dime. De lo que usted estaba diciendo de que va primero izquierda y derecha, ¿podría también ser que nosotros tomemos en cuenta quién es mayor, quién es el número? Bueno, el número menor siempre va a ser el negativo, ¿no? Ajá. Si usted compara dos números, primero Exacto. sería el de menor denominación. Por eso siempre les dije que va de menor a mayor. Okay. Pero menor a mayor tienes que ubicarlo en posición. Menor es izquierda, mayor es derecha. Menor es abajo, mayor es arriba. Entonces sí, definitivamente siempre es de menor a mayor, ya se los había mencionado. Pero lo importante es la ubicación en la posición. Yo creo que también ahí viene el problema, porque algunos somos más auditivos, otros somos más visuales y otros somos kinestésicos, ¿no? Entonces posiblemente por ahí viene el asunto de la confusión, ¿no? Los que son audibles pues se quedan con de menor a mayor, pero los que son visuales quieren ver cuál es la relación, ¿no? Entonces posiblemente por ahí venga el asunto, ¿no? Pero en cualquiera de los casos sí procuren tener bien claro eso, ¿no? ¿Siempre es de menor a mayor? Sí, siempre, ya se los había mencionado. Pero eso implica la importante en la posición, porque estamos precisamente en un eje ordenado que debe ser de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Sale bien? Ok, ¿alguien más, chiquillos? Ok, si no hay tanto. Determina la ecuación de la circunferencia. Ok, ¿cómo es la ecuación de la circunferencia? ¿Cómo la debo de expresar? 41. Dime 41. En forma general. En forma general, ahí no hay nada que decir. O sea, siempre los resultados deben ser en forma general. ¿Y qué quiere decir forma general? Pues quiere decir igualar a 0 y eso implica operaciones inversas. Por eso se están dando cuenta que aquí el resultado me lo están dando en forma general. Entonces de ahí ya no hay que especificarles cómo, o sea, ya saben. No me digan, es que no me acordé. No. Ya lo sabes. Y si ya lo sabes, ya lo sabes. No puedes saberlo como para un ratito, ¿no? Es como cuando se casan. Te jura amor para siempre. Y luego se les olvide y andan viendo otras mujeres o andan engañando a su esposa, ¿no? No, es para siempre. Por eso se va a pedir una autorización ante el juez cívico y ante el juez religioso. Que eso ya es conceptualización, pero bueno, ¿no? Hay que entender las conceptualizaciones, pues. Determina la ecuación de la circunferencia. Que tiene como diámetro. ¿Qué es diámetro? 41. Dime 41.
El diámetro es la cuerda mayor que pasa por el centro. Ok, es la cuerda mayor que pasa por el centro. Por lo tanto, esa definición también la debo de tener bien presente. La cuerda común, ¿qué quiere decir común? Sí. 17, dime 17. Ay, se me fue. Ok, ¿alguien más? ¿Que se repite? 34. 30 y algo. Alguien dijo 30 y algo, pero ya me tapó la voz del chico. 38. 38, dime 38. Es la cuerda que comparten. Ok, es una cuerda que comparten. Eso quiere decir común, que las dos la tienen. Eso quiere decir que va a haber una circunferencia y va a haber otra circunferencia. Ahí, eso quedó muy básico. Va a haber otra circunferencia. Posiblemente esté ahí como ratón Miguelito, posiblemente esté aquí como el robotito que sale en Grandes Héroes, no lo sé, ¿no? Pero lo importante es que aquí va a haber una cuerda común. Obviamente esa cuerda común se va a surgir como la unión de esos dos puntos. Estos que les estoy marcando son diferentes ejemplos de lo que pudiera pasar. Tengo dos puntos y hay una cuerda común que obviamente se comparte con esos puntos. Por lo tanto, de la figura que yo estoy revisando, debido a que me sé el concepto de cuerda común, cuando hay dos circunferencias, eso es solamente referenciarlo a lo que he vivido toda mi vida. Eso quiere decir entonces que forzosamente necesito hacer un sistema de ecuaciones entre esta ecuación de la circunferencia y esta ecuación de la circunferencia. Y entonces, si voy a realizar un sistema de ecuaciones, lo único que me hace falta es saber el método que voy a utilizar. Pero sabemos que para ecuaciones de segundo grado siempre se utiliza el mismo método y ese método se denomina suma y resta. Y ese método de suma y resta, recuerden que el método lo que requiere es que los coeficientes sean simétricos. Por lo mismo, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad de la igualdad. Y voy a aplicar la propiedad de la igualdad voy a aplicar la propiedad de la igualdad para que los coeficientes sean simétricos. Sabemos que simétrico quiere decir el mismo número con diferente signo. Y sabemos que también simetría hace referencia a un eje de simetría para decirme las partes que son iguales en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Por lo tanto, apliquemos primero la propiedad de la igualdad. Eso quiere decir que para aplicar la propiedad de la igualdad lo vamos a hacer desde acá arriba, y la propiedad de la igualdad implica que esta ecuación la voy a multiplicar por un signo menos y por un signo menos, porque con eso estoy logrando que esta x cuadrada y esta x cuadrada sean simétricos. Por lo cual aplico la propiedad de la igualdad. Obviamente al aplicar la propiedad de la igualdad ya me estoy dando cuenta que debo de aplicar entonces también la propiedad distributiva, y además esa propiedad distributiva me va a llevar a aplicar la ley de los signos, porque estoy multiplicando signos iguales y estoy multiplicando signos diferentes. Por lo tanto, escribo un menos x cuadrada, ya estoy aplicando la propiedad distributiva, un menos y cuadrada. Acuérdense que aquí no hay jerarquía de operaciones porque directamente estoy aplicando la propiedad de la igualdad. O sea, ya sé o ya revisé que debo de hacer un sistema de ecuaciones. Y aquí viene un menos 6x, aquí viene un menos 8y. Dime, hubo una persona que me dijo primero su número de lista, porque primero me dijeron profe, y luego me dijeron el número de lista. ¿Quién fue la primera que me dijo el número de lista? 13, dime 13. Bueno, es que había puesto menos 6x y era más 6x. Exacto, Dios les 7. pague. 18. Dime 7. 16. Dime 7. Igual es menos 8y. Ajá, tienes razón. ¿Qué me dijiste? 7, ¿verdad? 7. Ajá. Acuérdense que tienen que decirme su número de lista, ¿eh? Si no me lo dicen y dicen profe, hay muchos alumnos que me van a decir de la misma manera. Entonces sí, por favor, díganme su número de lista, ¿no? Por favor. Entonces aquí dijimos que es menos 8 por la misma razón. Obviamente ahí estoy cometiendo varias imprecisiones, y todas esas imprecisiones luego se deben a que estoy pensando qué más les voy a decir y cómo se los voy a decir, ¿no? Esa parte es muy padre, ¿no? Porque tienes que saber decir las cosas bien, no a medias, ¿no? Que tu hablar sea un sí o sea un no. Entonces aquí me da un 1 y de aquí tenemos un 0.
Entonces lo que apliqué simplemente fue la propiedad de la igualdad. Ahora bien, tengo que reescribir la otra ecuación. Y la otra ecuación me doy cuenta entonces que estoy teniendo una situación en la que voy a aplicar operaciones entre ecuaciones. Precisamente eso se llama sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones es realizar operaciones entre ecuaciones. Pero los conceptos que voy a aplicar hasta ahorita van ley de los signos, y ahora sí necesito ver el concepto de términos semejantes, porque con esos términos semejantes voy a hacer operaciones. Voy a hacer operaciones con todos los términos semejantes, donde, si se están dando cuenta, en algunos casos voy a estar utilizando la ley de la suma, que no la había mencionado hasta ahorita, y también voy a estar utilizando la ley de la resta. Insisto, ¿no? Primero aplico propiedad de la igualdad para que queden simétricos. Ya que quedaron simétricos, entonces ahora sí viene la propiedad distributiva. Bueno, fue la propiedad distributiva porque distribuí la multiplicación sobre todos los elementos de la suma y de la resta. Y ya que hago el sistema de ecuaciones, ahora sí voy a hacer operación entre ecuaciones, que implica ver los términos semejantes para aplicar ley de la suma y ley de la resta. ¿Qué es sistema de ecuaciones? Operaciones entre ecuaciones. De ahí me doy cuenta que aquí es un 10x por ley de la suma, aquí es un menos 10y por ley de la suma, y aquí me queda un menos 10 igual a 0. Y me doy cuenta de manera inmediata que ¿qué concepto puedo aplicar? 18. 18, dime 18. Simplificar la ecuación. Exacto, voy a simplificar la ecuación, porque no es que se me haya pasado, lo debo de hacer. Ahí sí tengan mucho cuidado, porque es algo que se debe de hacer, la cuestión de simplificar la ecuación, porque si no lo hacen ya están entrando en un error conceptual. Entonces lo que hago de manera inmediata es simplificar la ecuación. Ya sabemos que simplificar la ecuación es dividir el miembro derecho y el miembro izquierdo entre el mismo número, que obviamente me doy cuenta que es el número 10, y de ahí obtenemos que hay un x menos y menos 1 igual 0. Y entonces lo que ahora vamos a hacer es precisamente cambiar de método. Y se cambia de método porque ahora lo que tengo es un sistema de ecuaciones entre una ecuación cuadrática y una ecuación lineal. ¿Cómo sé que es cuadrática? Porque hay exponentes 2. ¿Cómo sé que es lineal? Porque hay exponentes 1. Y entonces voy a cambiar de método, y ahora el método que voy a utilizar es el método de sustitución. Y ese método de sustitución, acuérdense, este es el nombre del método, pero los conceptos que estoy aplicando pues son los importantes, ¿no? El primer concepto que voy a aplicar es el de operación inversa, y esa operación inversa va a tener un objetivo. Fíjense, propiedad de la igualdad, y el objetivo, para que les quede claro, el objetivo es que los coeficientes sean simétricos. Eso es necesario explicarlo, que ese es el objetivo que se está buscando para que tú puedas aplicar el método de suma y resta, porque si no, no puedes aplicar el objetivo. Ahora, ¿cuál es el objetivo que se busca para realizar el método de sustitución? Pues el objetivo que se busca es realizar la operación inversa, y ese tiene como objetivo para calcular el valor de alguna incógnita, que en este caso pues la más fácil es calcular el valor de x, y les digo que es la más fácil porque es positiva, y como es positiva pues ya directamente hago operación inversa sin necesidad de la propiedad reflexiva, que si lo hubiera tenido que aplicar si quisiera calcular el valor de y. Ya saben que aquí queda positiva, pero como no la quiero en el miembro derecho, necesito aplicar propiedad reflexiva para escribirla en el miembro izquierdo. Por lo tanto, para no aplicar más conceptos, pues simplemente me voy al valor, a calcular el valor de la x. Entonces la x se calcula como una y más 1. Y entonces ahora sí, ya viene propiamente el método de sustitución. Dejen, aquí me faltó agregar. El objetivo que se está buscando es calcular el valor de x. Ese es el objetivo de mi operación inversa. El objetivo de la propiedad de la igualdad fue que los coeficientes sean simétricos. Son diferentes objetivos el concepto, y ese concepto me lleva obviamente al método. Por lo cual, si yo hago la sustitución,
También sabemos que la sustitución siempre se va a hacer en la ecuación que tenga coeficientes más pequeños. Si ustedes revisan, aquí hay un 6 y aquí hay un 8, aquí hay un 4 y un 2, por lo tanto prefiero sustituir en esta porque los coeficientes son más pequeños. No es necesario decir en la 1 o en la 2, simplemente sabemos que es en la que tenga mayor eficiencia. ¿Qué es mayor eficiencia? Menos errores. ¿Cómo se logran menos errores? Teniendo los coeficientes más pequeños. Fíjense cómo no hablé de los términos independientes, hablé de los coeficientes. El coeficiente es lo que importa. Eso me ayuda a la toma de decisiones. Por lo tanto, es una x al cuadrado. Y estoy sustituyendo el valor de la x en esa variable. Luego es una y cuadrada. Luego es un 4 que multiplica a x, donde el valor de la x ya la calculé, que es y más 1. Luego le resto un 2y, disculpen. Y luego le resto un 11 para obtener como resultado 0. Obviamente de ella vienen todos los conceptos que ya me sé y que solamente es aplicar conceptos repetitivos. Y esos conceptos es, por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que primero hay que hacer esa suma. Pero esa suma no la puedo realizar porque también ya me di cuenta que no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, entonces lo que voy a hacer es el binomio al cuadrado. Que ya saben que hay 3 formas y de esas 3 formas pues nada más hay que aplicar la adecuada. Obviamente, después me doy cuenta que aquí no hago nada con esto, pero aquí va a surgir una propiedad distributiva. En el binomio al cuadrado viene la ley de los exponentes y explicamos por qué. En el binomio al cuadrado también viene la ley de los signos, porque voy a multiplicar 2 veces el primero por el segundo. Y también viene la definición de potencia, que eso es parte del binomio al cuadrado, pero lo agregamos porque cuando llegamos a la propiedad distributiva, que es distribuir la multiplicación sobre todos los elementos de la suma, resulta que en esta multiplicación también voy a aplicar ley de los signos, que ya la consideré, y de ahí ya se acaba. No hay ley de la suma y ley de la resta, porque todavía no voy a sumar términos semejantes. Resultado es y cuadrada más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más la y cuadrada que no le hice caso, más una propiedad distributiva que me da un 4y, más otra propiedad distributiva que me da un 4, menos un 2y, menos un 11, igual 0. Y de ahí, pues otra vez, primero es revisar la jerarquía de operaciones. Con la jerarquía de operaciones me doy cuenta que ahora sí hay términos semejantes, y como hay términos semejantes, este con este lo puedo sumar, por lo tanto ahí voy a aplicar una ley de la suma. Pero resulta que también tengo este con este y con este. Y entonces, además de la ley de la suma, también debo de aplicar la ley de la resta. Y también tengo este con este y con este. Que obviamente también es ley de la suma y ley de la resta. ¿Debo de agregar forma general? No, porque no voy a calcular ahorita. No voy a calcular una ecuación. No voy a calcular una forma. O sea, una manera de escribir que me va a representar a un lugar geométrico. Ahorita estoy trabajando con ecuaciones. Por eso solamente escribo el 2y cuadrada, resultado de la suma de términos semejantes que les voy a marcar. Acuérdense que lo hago con marcatextos, nunca tachen, porque si tachen luego no saben qué revisar. Y cuando lo hacen con marcatextos ahí pueden tener el beneficio de ver qué es lo que se está haciendo o cómo se hizo. Y de ahí me voy con los otros términos semejantes, que son este de aquí con este de aquí, que me da 0. Con este de aquí me da un 4y. Obviamente estoy aplicando ley de la suma y ley de la resta. Más 4y. Y posteriormente me voy con los últimos, donde esos últimos están obedeciendo. Aquí tengo un 4 más un 1 más un 4 que me da 5. Menos un 11 es un menos 6. ¿Qué concepto aplico? 27, dime 27. 17. Simplificación. Ok, pero ¿qué vas a simplificar? Los coeficientes. No, dime 17. Dime 17, ¿qué vas a simplificar? Simplificar la ecuación. Ok, muy bien. Acuérdense que no es simplificar los coeficientes, es simplificar la ecuación. Ese es el concepto. Acuérdense que no revuelvan una cosa con otra porque si no ya nos perdemos de las bases. La base es, precisamente como dice su compañera, es simplificar la ecuación. ¿Qué quiere decir simplificar la ecuación? Es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número, que en este caso es el número 2. Este 2 no es necesario escribirlo, pero lo escribo para fines didácticos. En el examen, en la evaluación escrita no tiene caso. De aquí llega un y cuadrada más un 4y.
ay no es cierto, disculpen, más 2y menos 3 igual 0. Y obviamente, ya que tengo la ecuación de segundo grado, pues sabemos que lo primero que debo de hacer es intentar factorizar. Esa, lo voy a escribir de este lado para que me dé más espacio. Esa factorización, ese factorizar, al igual que en la otra, va a empezar por la forma x cuadrada más bx más c, donde ya les había explicado que lo primero que debo de hacer es obtener la raíz cuadrada del primero. Déjenle cambio de color para que quede más didáctico. La raíz cuadrada del primero me lleva entonces a escribir dos binomios, donde en esos dos binomios deben estar forzosamente igualados a 0, porque si no deja de ser una ecuación, y si no lo hacen les voy a poner mal el reactivo. Y ya que hayan escrito la raíz cuadrada del primer término, que generalmente es un término lineal, luego vienen a la parte de escribir este signo. Acuérdense que este signo es el que va a aparecer como operación en el primer binomio, por lo tanto ya hay un positivo. Y después de eso debo de hacer la multiplicación de los dos signos para determinar cuál es la operación del siguiente binomio. Más por menos, por ley de los signos es menos. Habíamos dicho que factorizar ya conlleva todos los conceptos. Y solamente hay que calcular cuáles van a ser los números que multiplicados te den 3. Los únicos números que multiplicados te dan 3 es el 1 por el 3. Por lo tanto, siempre se escribe primero el mayor. El mayor es 3. Siempre se escribe primero el mayor y luego el menor. El otro es 1. Y entonces comprobamos. Si yo tengo un más 3 y le quito 1, me debe de dar este más 2. Y si se dan cuenta, sí se comprueba. Eso quiere decir que ya pude factorizar. Como pude factorizar, el siguiente concepto a aplicar es uno que se denomina satisfacer la ecuación. ¿Qué quiere decir satisfacer la ecuación? Pues quiere decir qué número tú puedes calcular de tal manera que se cumpla la ecuación. Y eso va a estar relacionado directamente a la operación inversa. Y por lo tanto, recuerden que aquí no es simétrico, aquí es operación inversa. Por lo tanto, si aquí tengo un más 3, quiere decir que la operación inversa es un menos 3. Compruebo. Si menos 3 lo sustituyo en la y, menos 3 más 3 me da 0, y 0 por todo lo demás siempre me va a dar 0. Por lo tanto, ahí solamente es para comprobar. De hecho, con la operación inversa ya se la saben. Pero pues es bueno siempre comprobar. Y el otro valor es el y2, que va a estar asociado, vuelvo a repetir, a la operación inversa. Si aquí tienen un menos 1, la operación inversa es un más 1. Y eso quiere decir que el valor de la segunda es un más 1. Si yo sustituyo aquí, este más 1 con menos 1 me da 0. 0 por lo demás, no importando que sea, siempre da 0. Y por lo tanto ya resolví la ecuación. Y entonces aquí hay que especificar que este no se llama y1 y este no se llama y2. ¿Por qué no se llama y1 y y2? 27 por 27. No. Siempre que hemos resuelto ecuaciones, este se llama y1 y este se llama y2. Y fue el mismo error que cometí hace rato. Y se me olvidó. Disculpen. Este no se llama y1 y este no se llama y2. ¿Cómo se deben de llamar? 37. Dime 37. ¿Abscisa y ordenada? Exacto. No me dijiste completamente, pero exacto. Son ordenadas. 17 me dijiste, ¿verdad? No, 37. A 37. Entonces, se llama ordenadas. ¿Cómo sé que es una ordenada? Pues porque es la y. ¿Y cómo sé que se llama ordenada? Pues porque aquí me están diciendo que debo de calcular los puntos. Ah, no me dijeron. Debo de calcular unos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Pues van a ser los puntos comunes donde se están cruzando las dos circunferencias. Por eso no se llama x1 y y1. Se debe de llamar ordenada. Y eso implica que es la ordenada de un punto A y la ordenada de un punto B. No le puedo llamar y1 y y2, porque si no estoy cometiendo un error conceptual bastante fuerte, porque estamos en geometría analítica. Por lo tanto, lo que me hace falta es calcular la abscisa del punto A. Pero para calcular la abscisa del punto A, pues yo ya tengo donde calcular la abscisa. ¿Y dónde la calculo? Pues en la que tengo por acá, que precisamente luego me llevó a tener esta. Y esta ya la voy a utilizar de referencia para poder calcular la abscisa. Entonces, lo que voy a hacer es realizar una... Ay, disculpen, no tomé bien
la herramienta, voy a sustituir para que ahora la abscisa de la A se va a calcular como una ordenada de la A más 1. Eso me lleva obviamente que la abscisa de la A, aplicando obviamente un concepto que se denomina ley de la resta, me dé por resultado un menos 2. Fíjense cómo la conceptualización es súper importante, ¿eh? No nada más es hacer las cosas por hacerlas, y el álgebra es igual que en la analítica. No, analítica es mucha interpretación. Por lo tanto, también puedo obtener que la abscisa del punto P va a ser un y más 1, o sea, va a ser una ordenada 1 más el otro 1. Por lo tanto, la abscisa del punto B es un 2. Y de ahí ya puedo entonces determinar, si ustedes lo quieren ver así, bueno, no así, que hay un punto A que es de coordenadas menos 2, menos 3, y hay un punto B de coordenadas 2,1. O sea, que en menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, aquí, y en 2, 1, aquí, ahí se están cruzando las dos circunferencias. ¿De qué tamaño son las circunferencias? No lo sé. No son papas, parecen papas, no son papas, son circunferencias. Y lo que me hace falta es tener en cuenta que esta es una cuerda común, y que esa cuerda común precisamente me va a generar el diámetro de una circunferencia más pequeñita. Por lo tanto, si yo tengo esta circunferencia más pequeñita, lo primero que me hace falta calcular es el centro. Díganme cómo conozco el centro si ya sé. 27. Dime 27 o 17. Con el 27 con el punto medio. Con el punto medio, muy bien, esa fórmula ya te la sabes, porque el punto medio es el que está exactamente a la mitad, y si estamos hablando del diámetro, el punto que está exactamente a la mitad precisamente va a ser el centro. Entonces, fíjense cómo ya me estoy arrastrando todas las conceptualizaciones de todo el curso. Por eso es importante que te sepas todas las conceptualizaciones, no solamente las fórmulas, que es el punto medio, es el punto que equidista a ambos extremos, y ese punto que equidista a ambos extremos me va a generar en este caso el centro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es sustituir en la fórmula de punto medio. ¿Y para qué voy a hacer eso? Pues precisamente el punto medio es el centro. Por lo tanto, el punto medio se calcula como un menos 2 más 2 sobre 2. Acuérdense que la fórmula del punto medio es la abscisa de la A más la abscisa de la B dividido entre 2, y la otra es la ordenada de la A más la ordenada de la B sobre 2. Escribo la fórmula para que nos acordemos y sepamos entonces que ahora sí realizo la sustitución numérica, y por lo tanto ese no se llama punto medio, sino se llama centro, y ese centro se va a calcular como un menos 2 más un 2, porque estoy viendo las abscisas, dividido entre 2, un menos 3 más un 1 dividido entre 2, porque estoy viendo las ordenadas. Aquí le puse punto y coma, no es punto y coma, es solamente una coma porque es una coordenada. Y entonces me voy a dar cuenta que lo que necesito aplicar es la ley de la resta, y en la otra, obviamente después de la ley de la resta tengo que hacer una división, y en la otra voy a hacer una ley de la resta también, pero aparte de ley de la resta y de la división, también voy a aplicar una ley de los signos. Ay, no le puse signos. una ley de los signos. Y entonces queda súper padre, porque Profesor, el centro, dime. Soy 41. Dime, ¿No Gondel. también en los conceptos tendríamos que aplicar jerarquía de operaciones? Porque el símbolo de división es un paréntesis. Ok, ¿qué número de lista tienes? 41. Muy bien, también es jerarquía de operaciones, por lo que dice su compañera, ¿no? Porque definitivamente primero tengo que hacer las operaciones que están en el numerador y luego en el denominador, precisamente por eso. Entonces, Dios te pague por la observación. Obviamente estamos aprendiendo y estamos siendo formales. Y en esa formalidad, pues llegamos a la conclusión que las cosas las tienes que decir bien, no las tienes que decir a medias, ¿no?
¿Por qué me gustas? Pues me gustas por esto y por esto y por esto y por esto. No nada más porque sí, ¿no? O sea, hay muchas razones para que tú decidas andar con una persona. Jerarquía de operaciones. Ok. Profesor, entonces, Dime. ¿se aplica también la jerarquía de operaciones? Igual debe ser de lo de términos semejantes. No, porque son números. Ya no son términos. Bueno. Sí, ahí viene una gran diferencia, ¿no? Sabes que la ley de la resta es 2 números. Ley de la suma son 2 números. Entonces, cuando digo términos semejantes y aplico ley de la resta, es porque ya no estoy hablando de números, estoy hablando de términos. Por eso, en los términos semejantes se aplica la ley de la suma y de la resta. Pero esa es la especificación, ¿no? ¿Se llaman términos independientes? Sí, pero antes de términos independientes son números. ¿Sale bien? Ok. Y obviamente, si aquí me escriben un concepto de más y me ponen, por ejemplo, propiedad distributiva, yo les digo, bueno, está bien, se les pasó, ¿no? No pasa nada. Pero sí, si me ponen otras, un montón de conceptos que ni al caso, entonces ya se las pondría mal, ¿no? O sea, ¿se vale tener un poquito de menos o un poquito de más? Sí, pero tantos, pues ni al caso, ¿no? Por lo tanto, aquí por ley de la resta me da menos 2, al hacer la división me queda menos 1, obviamente aplicando lo referente a ley de los signos. Ok, ¿qué me hace falta calcular y cómo lo calculo? 22. Dime 22. Hace falta calcular la ecuación de la recta y se calcula mediante la forma punto pendiente. No. ¿Alguien 27. más? Dime 27. El radio lo podemos calcular con la distancia de punto a punto. Exacto, me hace falta el radio y lo puedo calcular con distancia de punto a punto. Fíjense cómo aquí no tiene caso que calcule la ecuación de la recta, porque nunca me la están pidiendo. Lo que me están pidiendo es la ecuación de la circunferencia. Esa sí es importante. Por lo tanto, si ya tengo el centro, pues lo que me falta es el radio. Y para el radio necesito utilizar la fórmula de distancia entre 2 puntos. Y la fórmula de distancia entre 2 puntos, pues lo puedo hacer entre cualquier punto. Acuérdense que un punto, habíamos dicho que un punto era el punto A, el otro punto era el punto B y el otro punto era el centro. Entonces puedo utilizar cualquiera de los dos, el que sea, ¿no? Vamos a dejarlo con que voy a calcular la distancia del punto A al punto C, que sabemos que es el centro, y por lo tanto la fórmula es la abscisa de la A menos la abscisa del centro elevado al cuadrado más la ordenada de la A menos la ordenada de la C elevado al cuadrado. Hago la corrección del radical porque no puede quedar tan lejos. Recuerden que es un paréntesis y lo debo de cerrar donde debe de ser, no donde alcance. Y después obviamente viene la sustitución numérica, donde esa sustitución numérica me lleva a decir que ya no se llama distancia, sino se llama radio. Y ese radio entonces se va a calcular como la raíz cuadrada de la abscisa de la A, que es un menos 2, la abscisa de la C, que es un 0, todo esto elevado al cuadrado. Obviamente ahí tengan cuidado en la sustitución, por eso es bueno que le escriban los nombres de las letras, y como hace ratito, ¿no? O sea, no se llama ordenada 1 y ordenada 2. También hay que hacer esa corrección en el ejercicio pasado. Ahí fue un error bastante grave, ¿no? Y luego aquí le agregamos una ordenada de la A, que es un menos 3, menos una ordenada del centro, que es un menos 1. Entonces hago el ajuste con el corchete, porque sabemos que el primer símbolo es para indicar la multiplicación y el otro es un símbolo de agrupación. Y de ahí todos los conceptos que ya me sé, pues primeramente, ¿no? Me doy cuenta que debe de operar una jerarquía de operaciones, porque primero voy a hacer las operaciones que están entre paréntesis. De ahí me doy cuenta que va a ser una ley de la suma, aunque en realidad no tiene mucho sentido eso, porque este es 0 y el 0 no implica nada. Aplicamos también una definición de potencia, donde la definición de la potencia también voy a estar ocupando una ley de los signos, porque están multiplicando signos iguales. Aquí también está ley de los signos, luego viene una ley de la suma, no es una ley de la resta, porque uno es positivo y otro negativo. Aquí aplico una ley de la resta, ya había dicho que voy a aplicar la definición de potencia, por lo tanto, el radio es un menos 2 menos 0, me da menos 2 multiplicado por sí mismo 2 veces, me da un número 4, ¿y qué le voy a sumar? Un más, menos 3 más 2 me da un menos 2 multiplicado por sí mismo 2 veces, me da por resultado un 4, y entonces de ahí lo único que me hace falta es que vamos a aplicar una ley de la suma. Profe, Dime. 7. Dime. ¿Qué no también se aplicaría una ley de exponentes?
Definición de potencia. No es ley de exponentes porque la ley de exponentes se aplica cuando tú tienes una variable elevada a un exponente y luego otro exponente. Entonces, en definición de potencia sí sabes que es multiplicar a un número por sí mismo, pero cuando tienes variables no lo puedes hacer, por eso solamente lo dejas indicado. Aquí no es ley de los exponentes porque no trabajas con exponentes. Lo que estás haciendo es multiplicar 2 veces al menos 2 por sí mismo. ¿Sale bien? Vale, sí. Ok. ¿No la veo el radical en la sustitución numérica? No te oí. Sí, cierto, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 35. Ok, Dios te pague. Eso es muy adecuado. Siempre hay que tener esa formalidad, ¿eh? O sea, no es exigencia, es que así son las cosas. Porque así solamente te vas a dar cuenta que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Si trabajan con estándares de calidad siempre los que deben de ser, van a tener resultados adecuados en toda su vida, ¿no? Si no trabajan con estándares de calidad y solamente se guían por el ahí se va, pues cuando lleguen a una fiesta van a encontrar una chica bonita y con ella se van a enredar y como ha pasado muchas veces, terminan con enfermedades venéreas o con enfermedades graves, ¿no? Entonces hay que basarse en conceptualizaciones bien firmes, no solamente matemáticas, sino física, química y toda su vida, ¿no? Y se van a dar cuenta que les va a ir mejor. Jerarquía de operaciones, dime. Tengo una duda. Dime. ¿Por qué es raíz y no raíz al cuadrado igual a todo eso? Ándale, ¿dónde me estás diciendo? Me perdí. En la sustitución, usted dice que usted dice la distancia de AC es el radio. Ajá. ¿Y por qué el radio no es radio al cuadrado igual a la... Porque estás calculando una distancia. Acuérdate que estás calculando la distancia del centro al punto A. Y esta distancia, por lo que tú sabes, la distancia que une al centro con cualquier punto, esa distancia se llama centro. Perdón, esa distancia se llama radio. La distancia del punto A al centro es un radio. No estoy aplicando teorema de Pitágoras. No estoy aplicando forma ordinaria de la circunferencia. Eso es una conceptualización de geometría euclidiana. Siempre que tú tienes una circunferencia, la distancia que une al centro con cualquier punto de la circunferencia, esa distancia que tú la calculas como la distancia entre dos puntos, te da por resultado un radio. ¿Sale bien? Sí. Ok, va que va. Entonces acuérdense, todo es conceptualización, ¿no? Obviamente, pregúntenme, porque les necesito dejar claro todo para que cuando ustedes estén en cualquier evaluación, llámese del tipo que sea, lo puedan hacer solos y sin necesidad de decirle, Freud, ¿cómo se hace esto? ¿No? O papá, ¿cómo se hace esto? O amigo, ¿cómo se hace esto? No, ustedes solitos pueden. Entonces, por jerarquía de operaciones, sabemos que primero vamos a hacer la suma que está adentro porque el radical es un paréntesis. Por lo tanto, eso me lleva a la ley de la suma. Pero cuando hago la ley de la suma me doy cuenta que ese es un 8. Pero el 8 se puede factorizar. Y como se puede factorizar, entonces vamos a racionalizar el radicando. ¿Por qué voy a racionalizar el radicando? Porque sé que el 8 se puede factorizar en un 4 y en un 2. El 4 tiene raíz cuadrada exacta y el 2 no tiene raíz cuadrada exacta. Eso quiere decir entonces que el radio es 2 por la raíz de 2. Y ese que está ahí es el radio. Y como ya tengo el radio y ya tengo el centro, entonces ahora sí ya puedo calcular la ecuación de la circunferencia. Y eso se calcula sustituyendo en la forma ordinaria. Y la forma ordinaria de la circunferencia, pues esa ya me la sé, ¿no? Entonces la forma ordinaria, solamente se la repito. Aquí es un x menos h elevado al cuadrado. Eso quedó muy feo. X menos h elevado al cuadrado, quedó peor. Más una y menos k elevado al cuadrado. Y eso me va a dar el radio al cuadrado. Por lo tanto, ya que estoy sustituyendo en la forma ordinaria y que la presenté primero para que la vieran, entonces realizo la sustitución. Y acuérdense que hay que escribir el simétrico, ¿eh? Eso quiere decir que van a escribir x menos h, que es 0. Obviamente ahí no puedo pensar en simétrico porque el 0 no tiene signo. Pero cuando estoy hablando de la otra, acuérdense que esto es el simétrico, ¿eh? Acuérdense que es un simétrico. Por lo tanto, no van a sustituir menos 1, sino van a sustituir más 1. ¿Por qué? Porque es el simétrico. Si les cuesta trabajo esa conceptualización, pues simplemente escriban y menos menos 1 al cuadrado. Y de todas maneras se van a dar cuenta que les da positivo. ¿Sale bien? Tengo una duda. Dime.
¿De dónde sale el 0 y el -1? Del centro. Acuérdate que en la forma ordinaria habíamos mencionado que la h es la coordenada, es la abscisa del centro y la k es la ordenada del centro. La k es la ordenada del centro. Por eso estoy sustituyendo aquí un -1 y por eso estoy sustituyendo aquí un 0. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, ¿de qué? Y obviamente, pues el radio ya sabemos que este es 2 por la raíz de 2 elevado al cuadrado y de ahí pues ya se puede hacer todo. ¿Qué quiere decir? Pues se puede hacer todo. Pues lo que quiere decir es que ahora sí podemos, primeramente, por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que primero necesito hacer la resta, pero la resta me va a dar x, por lo tanto nada más tengo que elevar al cuadrado. Profe, Y eso aplica una ley de exponentes. Dime 22. ¿Qué no dijo que se tenía que anotar el recíproco? Es que en la K usted sustituyó como -1, entonces pues el recíproco sería 1. Ah, no. Te dije que hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que sustituyas directamente la h, que aquí le estoy sustituyendo, y que sustituyas directamente la k, que ahí lo puedes hacer. Eso lo dije como la segunda posibilidad. Pero les dije, si van a utilizar el concepto de recíproco, entonces van a escribir x más c, x menos 0, porque aquí es positivo, pues, al cuadrado, más el recíproco de -1 me lleva a que aquí sea y más 1. Entonces, si utilizas directamente el concepto de recíproco, te van a dar estos resultados, y si te das cuenta aquí te estás ahorrando una ley de los signos, pero de todas maneras te da positivo. Entonces, puedes sustituir el recíproco o puedes sustituir la coordenada. Por eso estoy marcando ahí con marcatextos la coordenada que estoy sustituyendo y estoy dejando el menos donde el menos es de fórmula. O sea, no estoy considerando el concepto de recíproco. ¿Sale bien? Profesor, 41. Dime 41. 41. Dime 41. No sería definición de recíproco, sería de simétrico. Ah, sí es cierto, de simétrico, tienes razón, 41, ¿verdad? ¿Qué estoy? Qué pena. Bueno, está bien, es simétrico, tienes razón, porque debe ser simétrico, donde es el mismo número y diferente signo, ¿no? Muy bien, Dios te pague. Ah, eso me da gusto escucharlos que se saben los conceptos, eso es mucha satisfacción para mí, porque ya están entendiendo, y así, con argumentos diciendo, esto no es así. Ah, perfecto, si no es así, pues lo arreglamos, ¿no? Entonces se aplica jerarquía de operaciones, ley de los signos. Obviamente en la siguiente necesito aplicar, ya lo había dicho, ley de los signos. También debo de elevar el binomio al cuadrado. También ya está la ley de los exponentes. Necesito ley de los signos, pero también viene la definición de potencia, porque voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. Y aquí en el miembro derecho lo que voy a aplicar va a ser la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que si tú tienes una base por otra base elevado a un exponente, yo lo puedo calcular como la primera base elevado al exponente por la segunda base elevado al mismo exponente. Por lo tanto, voy a aplicar obviamente la definición de potencia y voy a aplicar también la ley de los signos y también voy a aplicar la operación inversa. Y la operación inversa viene porque esta raíz al estar al cuadrado son operaciones inversas y me deja el número original, que es el radicando. Por lo tanto, el resultado aquí es una x cuadrada, que se le va a sumar a una y cuadrada, más un 2y, más 1, y esto va a ser un 4, ya elevé el 2 al cuadrado, y por operación inversa, ahí voy a tener el radicando, que es solamente el 2. De aquí pues ya me doy cuenta que ahora sí voy a utilizar el concepto de forma general, porque debe estar escrito en la forma general, y para lo cual, para estar escrito en forma general, porque es una ecuación de segundo grado, entonces vamos a estar utilizando, qué feo se quedó eso, forma general, voy a utilizar la operación inversa, porque aquí tengo un 4,2, la operación inversa, para entonces poder aplicar la ley de la resta. ¿Por qué? Porque van a ser números que tienen diferente signo, ¿no? Y por lo cual obtengo como resultado una x cuadrada más una y cuadrada, como todo está en el miembro izquierdo, no hay la propiedad reflexiva, más 2y menos 7 es 0. Y entonces, con todo lo que hice, todos los conceptos, pude llegar al resultado
que es el que están marcando por acá, ¿no? Dime, 32. dime. ¿No también le faltaría el concepto de términos semejantes? No, era lo que le decía a tu compañero hace rato. Este 4 por 2 es un 8 y ese 8 es un número. Y como es un número, sabemos que la ley de la resta se aplica con números con diferentes signos. Este es positivo y con operación inversa te queda negativo. Y entonces ya te quedó directamente la aplicación de la ley, así como dice, ¿no? Son números que tienen la misma, ya se me fue. Son números que tienen diferente signo. Y como tienen diferente signo, pues la aplicas diferente. Si estuviéramos hablando que del miembro derecho tuvieras una X o una Y, entonces ahora sí hay términos semejantes con la X o con la Y. ¿Sale bien? Ok, entiendo, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando obtuvimos las coordenadas de la ordenada... No, de la abscisa A y la abscisa B, no supe cómo las obtuvimos. Ah, pues porque resolvimos el sistema de ecuaciones. O sea, todo lo que hicimos fue un sistema de ecuaciones. Sí, pero cuando sustituimos. Ajá, es que aquí tienes la ordenada, ¿no? Ahora, esta ordenada surgió de una ecuación de segundo grado que es la que está por acá. Pero te había dicho, es una ordenada porque no la puedes interpretar como un valor de Y. O sea, es algo que aparece en la gráfica, por eso es la ordenada de un punto. Y entonces, si tú vas haciendo la recuperación anterior, si te acuerdas por aquí, antes, tuvimos que hacer precisamente el método de sustitución. Y ese método de sustitución primero surgió del método de suma y resta, donde en ese método obtuve una recta. Y esa recta es la que tú calculas el valor de la X para poderla sustituir en la otra ecuación. Aquí sustituiste en la otra ecuación y ya todo lo demás fue hacer operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces cuando tú conoces la ordenada y conoces la otra ordenada, pues solamente la sustituyes en esta, que fue el resultado de tu sistema de ecuaciones cuadrático, y de ahí ya puedo obtener la abscisa. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, igual le faltó anotar cuando calculamos el punto B de 2,1 la ley de la suma. Ah, sí, es cierto. De aquel lado faltó, ¿verdad? Sí, aquí me faltó escribir que aquí utilicé la ley de la suma. Tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 35. Ok, va que va. Dios te pague. Sí, sean así rudos conmigo. Porque pues solamente así todos se van perfeccionando, ¿no? Por ahí decía Bruce Lee, si te peleas con los que saben menos que tú, pues siempre les vas a ganar y te vas a sentir campeón. Pero si te peleas con los mejores, siempre vas a ser mejor. Y la idea es que sean mejores, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Tudam? ¿Incógnita, sugerencia? Una pregunta. Dime. Si el centro me da en fracción y yo lo sustituyo en la forma ordinaria, ¿no se aplica el recíproco? No, porque si te da fracción, entonces lo que va a ocurrir, por ejemplo, ¿no? Es que aquí te queda un X, vamos a suponer que el centro es 2/3, 4/5. Y por lo tanto, ahí vamos a poner un radio, que es un radio 9/7. Entonces te va a quedar X menos 2/3 elevado al cuadrado. Estoy sustituyendo directo, más una Y menos 4/5 elevado al cuadrado igual a 9/7 elevado al cuadrado. Entonces aquí te va a quedar el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo menos el cuadrado del segundo. Obviamente todos los conceptos ya te lo sabes, ¿no? No lo estoy escribiendo porque solamente estoy explicando lo que va a ocurrir en dado caso que sean números racionales, lo cual pues es común, ¿no? O sea, hay más números racionales que números irracionales y aquí te da un 81/49. Entonces, lo que vas a hacer ahora, ya que tengas eso, para que no trabajes con números racionales, es que vas a aplicar la propiedad de la igualdad y vas a multiplicar por el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo, acuérdate que habíamos dicho que tienes que agarrar al 3, al 9, al 5, al 25 y al 49. Pero para que no calcules el mínimo común múltiplo, mejor agarra al 9. ¿Por qué agarraste al 9? Porque el 9 y el 3 como que son de la misma. Multiplicas por 9. Ahora, entre estos dos, pues tomas al 25. Entonces multiplicas por 9, multiplicas por 25. Lo que te estoy ahorrando es que hagas muchas operaciones. Y por último, el 49 no tiene que ver con nadie. Por lo tanto, aquí multiplico por 49. Y entonces, acuérdense, estoy contestando una pregunta de su compañero. ¿Qué pasa cuando hay números racionales? Pues nada, es lo mismo. La única estrategia que tomas es la que te acabo de decir. Aplicas la propiedad de la igualdad, pero con el mínimo común múltiplo.
Y entonces lo que sigue es jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que estos tres números van a multiplicar al primero. Pero para multiplicar al primero hay que ver si primero haces eso o primero la división. Te va a quedar un número enorme, porque te estoy poniendo un número ahí bastante extraño. Entonces, si multiplicas 9 por 25 por 49, pues resulta que tienes un numerote que son 11.025. 11.025x cuadrado. Esto es un caso real, o sea, esto no es caso de escuela. Un caso real allá afuera en la industria son esos numerotes. Luego, menos. Si se dan cuenta, ustedes pueden dividir primero el 9 entre el 3 por jerarquía de operaciones. Entonces, si tú divides 9 entre 3, resulta que vas a multiplicar 3 por 25 por 49 por 4. Y entonces el número que te da es 14.700. Vuelvo a repetir, esto no es un ejemplo raro, es algo que te puede ocurrir en la realidad. Aquí me falta una X. X. Luego, Profe, igual le faltó la Y. Sí, ya me di cuenta que también me faltó la Y. Ustedes disculparán, como les lo estoy explicando de rápido porque ya se va acabando, ya no estoy poniendo como que tanto cuidado, pero pues sí es válida la aclaración, ¿no? ¿Qué número de lista tienes? 7. Ok, va que va. 7, 7, 7, 7. Aquí está. Ah, ya no está. Aquí lo pongo. Muy bien. Entonces, ahora... Y así te vas con todas, ¿no? Te vas a dar cuenta que en la siguiente, primero puedes dividir este 9 entre este 9, te da 1, y entonces ya nos multiplicas el 25 por el 49 por el 4. Y entonces así, cuando tienes números racionales, haciendo esta estrategia de multiplicar por el mínimo común múltiplo, todo queda en números enteros. Grandes, sí, pero no pasa nada. Son números enteros y es más fácil trabajar. Entonces, si algún día te trabajas con números racionales, no te espantes, solamente realiza tu binomio y aquí agregas propiedad de la igualdad multiplicando por el mínimo común múltiplo para que todos tus números te queden enteros. Y con eso es mucho más rápido que si quieres hacer una suma de números racionales aquí, que se vuelve en un procedimiento bastante cansado. Es mejor multiplicar por el mínimo común múltiplo, y esta es una estrategia que te enseñan en álgebra. ¿Sale bien? Ya no lo acabo porque ya no tenemos tiempo, ¿no? Si se acaba la videoconferencia ya saben que nos vemos en la siguiente clase, ¿eh? ¿Alguna otra duda? No, me parece que ya no, profesor. Ok.